Eh, el Señor siempre nos lleva por diferentes caminos, hace diferentes cosas con nosotros, maravillosas. Hoy estamos acá y dentro de 10 años, quién sabe dónde estaremos, tal vez aquí, tal vez en otro lado, pero donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros y debemos servir al Señor donde quiera que vayamos. Amén. Bueno, voy a invitarlos a abrir sus Biblias en Salmo capítulo 130, por favor. Salmo capítulo 130. Vamos a orar al Señor pidiendo la iluminación del Espíritu, que como este púlpito, porque más bien ahora tengo un montón de espacio, ¿verdad, Juanca? Aquí no, más bien me caben las notas y la Biblia. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, bueno, gracias Dios, nuevamente, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso. Es tu fidelidad, Señor Dios, la que nos tiene acá, Padre Celestial. Pedimos, oh Dios, en esta mañana la dirección de tu Santo Espíritu, que sea tu palabra hablando en nuestros corazones, Dios, y confrontándolos también si hay pecado en ellos, Señor. Bendícenos, llévanos a la cruz de Cristo, arrepentidos de todo lo que hemos hecho, Dios, y ayúdanos a clamar a ti en tiempos de debilidad, en tiempos de angustia, en tiempos de pecado, a recordar que tú eres Dios, Señor. Bendícenos ahora, bendice esta tu santa iglesia que te adora, Padre bueno. En nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Mis hermanos, este salmo es uno de los salmos de la peregrinación. Y volvemos otra vez con los salmos de la peregrinación. Los que estuvieron anteriormente hicimos todos los salmos que van desde el ¿qué? Desde el 120 hasta el 134. Pero si ustedes pusieron atención, hubieron algunos salmos que nos saltamos, ¿verdad? Entonces, entre ellos, Salmo 130, que es uno de los salmos de la peregrinación, y son llamados así, salmos de la peregrinación, por varios motivos. Primero, porque por ley de Moisés, los judíos o los israelitas estaban obligados a asistir a una de las 3 grandes fiestas judías en el año, por lo menos a una de ellas. ¿Quién recuerda cuáles eran esas 3 grandes fiestas en el año? Ajá. Y la Pascua, ¿verdad? Que se celebraban diferentes cosas. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, durante esas fiestas, los que vivían fuera de Jerusalén, como decir fuera de San José, venían hacia San José. Entonces, por ejemplo, había gente de la Cruz Guanacaste y viajaba todo ese camino. Recordemos que no habían buses, no habían trenes, no habían carros, no habían bicicletas, tal vez unos caballos, camellos, ¿verdad? Carretas. Pero de ahí en adelante era camino. Era caminar y caminar y caminar de kilómetros hasta llegar a Sion, donde estaba la ciudad santa, que era Jerusalén. A estos salmos se les llama salmos de la peregrinación, entonces, porque ellos no solamente iban viajando, sino que también los hermanos en el camino iban cantando, adorando a Dios. Y los salmos 124 hasta el 130 fueron escritos justamente para esos viajantes. Por eso ustedes pueden notar que los salmos son más cortos que los demás salmos, no es como Salmo 119, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían el propósito que la iglesia cantara en el camino, en el trayecto hasta llegar a Jerusalén, y entonces la iglesia iba cantando, y los últimos salmos, que van del 130 en adelante, son los salmos de cuando ya el pueblo de Israel iba llegando a Jerusalén, y se les llaman los salmos de la ascensión. ¿Por qué? Porque Israel estaba sobre el monte de Sión, ellos iban subiendo las gradas, iban cantando al Señor. Por eso más adelante, en Salmo 133, usted encuentra cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ve qué hermoso. ¿Por qué? Porque ya los israelitas iban llegando, ya se iban topando con el resto del pueblo que estaba ahí preparándose para la fiesta, para adorar al Señor. Y entonces, lo interesante acá es que durante ese trayecto había muchas amenazas. Podían haber ladrones, podían haber animales salvajes. Chico, un animal salvaje que vive en el campo. Un león podía ser, un toro, bueno, si a alguien se le escapaba un toro, un tigre, ¿verdad? Serpientes, un puma, ¿quién dijo puma por ahí? Ailín, ¿verdad? Un montón de animales salvajes que podían atacarlos. Había ladrones, había el calor del desierto durante el día, el frío durante la noche, ¿verdad? Y habían todas estas cosas. Entonces los salmos de la peregrinación representan un montón de sentimientos y cosas del pueblo de Israel que ellos iban cantando conforme pasaba el tiempo.
Los salmos de la peregrinación entonces son como un salterio o un himnario, un mini himnario dentro del himnario de los salmos. Y esto es algo bonito, porque si usted quiere, usted puede hacer canciones de todo esto, ¿verdad? Ponerle notas musicales, los que saben de música, y puede cantarlos. Son salmos pequeñitos que inclusive usted le puede enseñar a sus hijos. Hermanos, Salmo 130 entonces es lo que veremos hoy, y vamos a leer la palabra del Señor, dice de la siguiente manera. De lo profundo, oh Jehová, clamo a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Estoy utilizando Reina Valera 60 y hay unas cosas que... ¿cuál es la que ustedes tienen? Hay unas cosas que Nueva Biblia de las Américas traduce un poquito mejor en este salmo, que ya lo vamos a ver, y hay otras que Valera traduce un poquito mejor. Hermanos, este salmo entonces pertenece también a los salmos, a los 7 salmos que están en los salmos, valga la redundancia, que se conoce como los salmos penitenciales. Entonces están las dos listas, en los salmos de la peregrinación y los salmos penitenciales. Los salmos penitenciales tienen la característica que el autor del salmo derrama su corazón ante Dios. Ha pasado por algo difícil, expresa su profunda tristeza delante de Dios y busca el perdón de Dios. Salmo 6, 32, 38, Salmo 51, muy conocido. ¿Qué dice Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? Después de haber pecado David y Natán haberlo confrontado. 102, 130 y 143 son todos estos salmos. Y el autor expresa esa profunda tristeza delante de Dios por haber pecado contra él, por haber quebrantado la ley de Dios. ¿Y qué es lo que motiva a este salmista a orar? Y él mismo da la respuesta. Él dice, de lo profundo, oh Jehová, clamo a ti. De lo profundo. Y, hermanos, él describe esta situación que le está pasando como algo crítico, como una calamidad, una angustia profunda del alma. Y, por supuesto, era la situación del salmista en la que se encuentra en este momento. El peligro, la calamidad, la angustia, y él está en lo profundo perturbado por el pecado que había cometido. ¿Sabemos cuál es? No sabemos, ¿verdad? No tenemos más contexto que eso. Pero la conciencia de este salmista, el pecado que cometió, lo había devastado totalmente. Lo había agarrado y lo había tirado contra el piso y se sentía mal delante de Dios. Hermanos, este salmista había perdido la alegría de la salvación. ¿Cuántas veces usted ha leído su Biblia y ya lo lee como que es una historia común y corriente? Salmo 130, en lo profundo clamo yo a Jehová, como que está leyendo el periódico. Este salmista había perdido la alegría de la salvación, el gozo de la salvación, que es lo que a muchos cristianos les pasa muy comúnmente, muchas veces, en muchas situaciones, de muchas maneras. Y note, hermano, que este salmista lo que perdió no fue la salvación, fue el gozo de la salvación que había en él en el principio. Lo sabemos porque aún en esta situación de peligro, el salmista continúa clamando a Dios. Aún en esta situación de terrible desesperación, el salmista clama al Señor como que está en el fondo de un pozo, clamando al Señor, pidiendo a Dios, ¿verdad? Él es un creyente que cayó en las profundidades, se siente en desgracia por el pecado. Y aquí es donde encontramos una lección preciosa para nosotros, hermanos. Muchas veces, cuando pecamos, cuando nos sentimos de una manera miserable delante de Dios, hacemos lo que Adán y Eva hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron cuando pecaron? Escondieron del Señor, se escondieron de Dios. Muchas veces el creyente hace eso, peca delante de Dios,
siente que ya no hay perdón, siente que ya no hay esperanza, huye de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace el salmista? El salmista clama al Señor. Y hay dos tipos de, podríamos llamarle arrepentimiento de pecado. Y lo podemos ver en la historia de Judas y en la historia de Pedro. ¿Qué hicieron ambos cuando Cristo fue entregado? Ambos lo traicionaron, los dos. ¿Cuál fue la diferencia entre ambos? Porque Pedro, la roca, ¿verdad? El juego de palabras que Cristo hace. ¿Cuál es la diferencia entre ambos si ambos pecaron contra Jesús, ambos entregaron a Jesús, ambos negaron a Jesús? ¿Qué hizo la diferencia entre ellos? Que uno de ellos estaba arrepentido con esperanza. En lo profundo, el Señor lo rescata. El otro creyó que no había esperanza y se colgó de un árbol. Y el libro de Hechos, ¿cómo lo relata a Judas? Que probablemente se pudrió ahí guindado el árbol tanto tiempo ahí, hasta que cayó y se despapalló todo, dice que todas sus entrañas salieron. Muy gráfico. Pero eso es lo que sucede cuando usted cree que no hay esperanza. Cristo, nuestro Señor, murió en la cruz para darnos esperanza a todos nosotros. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en situación de profundidad, que hemos caído en pecado. Clamar al Señor. Porque la vida cristiana no siempre es bendecido, prosperado en victoria, ¿verdad? Eso es una mentira. ¿Quién de nosotros ha estado con la fe a tope todo el tiempo? Ya me convertí, soy cristiano y ahora todo el tiempo tengo mi fe al máximo. Eso es mentira. Eso es un engaño del mundo. La fe verdadera tiene altos y bajos, ¿verdad? A veces usted repuña, qué buen pasaje leí hoy. Hoy leí mi Biblia, hoy oré bastante. Después me peleé con la doña y estoy ahí, ¿verdad? O llegaron los hijos y me dan ganas de agarrarlos del pelo y tirarlos por allá, ¿verdad? Eso pasa. Dios nos creó con sentimientos. Pero algo interesante es que Dios nos rescata en nuestros momentos más débiles. El libro de Sproul que estamos leyendo ahorita para la escuela dominical, él dice que al principio de la vida cristiana esto sucede bastante, ¿verdad? Hay una altos y bajos en la fe cristiana, pero conforme usted va madurando en la fe, va entendiendo que nuestra única opción es el Señor. La única opción es el Señor. Su fe va nivelando conforme pasa el tiempo, va madurando en la fe, va creciendo en la fe, va entendiendo esa necesidad de clamar al Señor. Ahora, esta oración es una oración de súplica. Y una súplica es un pedido de alguien que sabe que no merece ni siquiera una respuesta. Esta súplica demuestra la total dependencia de una persona de Dios. Depende absoluta y totalmente del Señor. Alguien que suplica no puede negociar. Alguien que suplica no puede intercambiar, no puede exigir, no puede demandar absolutamente nada. Nada. Jonás en el fondo del mar, en el vientre del pez, ¿qué podía hacer? Cuando usted lee el libro de Jonás, capítulo 2 es el capítulo más bonito porque está el cántico de Jonás. Y Jonás canta al Señor y pide clemencia a Dios en lo profundo del mar. Daniel en el foso de los leones. ¿Qué podía hacer Daniel para que los leones no se lo comieran? Jeremías en el fondo del pozo con el lodo hasta el cuello. Cuando lo tiran, Jeremías 38. Cuando lo lanzan al fondo del pozo, ¿qué podía hacer Jeremías para salvarse a sí mismo? Nada. Es el Señor quien rescata a su pueblo siempre. Suplicamos a Él porque no hay otra forma. ¿De qué otra manera podemos ser salvos? Ninguna. No hay. No hay méritos, no hay obras, no hay nada. Y algo interesante, mis hermanos, es preguntarnos, ¿qué es lo que suplica este salmista? ¿Qué es lo que está suplicando él? Y él lo primero que quiere es que el Señor lo escuche. Vea versículo 2. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Escuche, Señor, lo que voy a decirle. Él quiere que el Señor le preste atención porque sabe que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso y que puede sacarlo de la situación en que él estaba.
Usted se encuentra en un callejón sin salida, ¿qué puede hacer más si una banda de criminales lo viene persiguiendo? Y así estaba este hombre. Hermano, muchas veces las respuestas a nuestros problemas es simplemente que el Señor nos oiga. Porque si el Señor oye nuestra oración, el problema está resuelto. Ya el Señor escuchó nuestra oración, ¿qué más quiere? ¿Qué más espera? Y el asunto es el siguiente, es que Dios responde las oraciones siempre, pero a veces no como nos gusta. Él va a responder de la manera que Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiera. Y muchas veces no nos gusta la respuesta del Señor. Pero es así. Si tan solo Dios nos escuchara, Dios escuchara nuestra oración, todo estaría resuelto, todo estaría perdonado. Entonces, primeramente, cuando ora el Señor, ore porque el Señor lo escuche, que escuche su oración, derrame su corazón delante de Él, así como lo está haciendo el salmista. Y ahora, el salmista en su oración conversa con el Señor y nos lleva aún más lejos, ¿verdad? Primero pide que el Señor lo escuche y ahora, ¿por qué Dios debería perdonar al salmista? ¿Por qué? O tan siquiera, ¿por qué debería escuchar su oración? ¿Por qué debería escuchar? ¿Qué motivo hay para que Dios lo escuche? Hermano, el salmista aquí entonces expone sus razones y buena parte de nuestras oraciones debería ser de esta manera. ¿Por qué el Señor debería darme esto que yo estoy pidiendo? Estoy pidiendo salud. De 5 razones por las cuales Dios debería dar salud. Estoy pidiendo un carro nuevo. 5 razones por las cuales Dios debería darle un carro. Que mi matrimonio vaya bien, que mis hijos se porten bien, etcétera, etcétera, etcétera. Piense, porque ese ejercicio le va a ayudar a usted a razonar delante de Dios y decir, bueno, ¿realmente necesito esto o no? Va a ayudarle a pensar. A veces pedimos cosas por pedir, Señor, dame una casa nueva. ¿Para qué? Piense. Un carro nuevo, ¿por qué? ¿Verdad? Y cosas, ¿verdad? Podemos empezar a decir. Pero el salmista lo que hace acá entonces es presentar sus razones delante de Dios. Perdón, no sé si me escuchan allá atrás cuando pasen las motos. Presentarse sus razones delante de Dios. Y él da 3 razones por las cuales Dios debería darle eso que él necesita, que es perdón. Número 1, el primer motivo que el salmista da es que si el Señor tuviera solamente en cuenta su justicia, la justicia de Dios solamente, tendría que destruir toda la raza humana. Todos. Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdadero, por tanto debe castigar a los pecadores. ¿Quién de acá no es pecador? ¿Quién de acá pecó? Inclusive hoy en la mañana, durante la semana. Si Dios fuera solamente justo y nos pagara a nosotros con justicia, ¿quién quedaría de pie? ¿Quién puede escapar del juicio de Dios? Nadie. Si Dios hiciera una lista de todos nuestros pecados, de cada uno de nosotros, cada quien sabe sus pecados, ¿verdad? No vamos a levantar a confesar pecados aquí, pero confesamos delante de Dios ahora que empezamos el culto. Pero si Dios hiciera una lista de nuestros pecados y nos pagara por cada uno de esos pecados, ¿quién de nosotros saldría bien parado? Nadie. Y es lo que está diciendo el salmista. No hay quien pueda mantenerse de pie delante de la justicia de Dios. Somos pecadores y si Dios decide castigarnos en este preciso momento, sería totalmente justo. Totalmente justo. Pero eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Porque el cristianismo no es un negativismo pesimista, que todo es malo y todo es ira de Dios. Y ese es un error que caen muchos nuevos reformados que van entrando al calvinismo, de ser pesimistas.
Al contrario, la fe reformada es una fe positiva y eso es lo que está diciendo el salmista. Vean lo que dice versículo 4. Pero en ti hay, ¿qué cosa? Perdón. En el Señor hay perdón. ¿Qué es lo que dice entonces el salmista? El primer motivo es que si Dios tuviera en cuenta solamente su justicia y nuestros pecados, todos morimos. Pero si Dios no tuviese misericordia, la raza habría dejado de existir, pero en Él hay perdón. En el Señor hay perdón. Él tiene autoridad también para perdonar, así como para castigar, también para perdonarnos a todos nosotros. El salmista no pide ser tratado con justicia, porque sabe que si fuera tratado con justicia sería aniquilado completamente. Así, aniquilado por Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que vemos, podría hacernos desaparecer solo con el poder de su palabra. Entonces Él no pide ser tratado con justicia, Él pide ser tratado ¿con qué cosa? Con misericordia. Dios, trátame con misericordia. No ore pidiendo justicia, hermano, porque si pide justicia, se fue. Ahora, el salmista entonces pide ser tratado con misericordia. ¿Y por qué en Dios hay perdón? ¿Por qué Él dice que en Dios es que hay perdón? Y esto es algo importante de entender, hermanos. Porque en última instancia, siempre que usted peca, peca en contra de Dios. Porque Dios es el creador de todo lo que vemos. Y porque Dios ha puesto su imagen en cada uno de los hombres y mujeres en este mundo. Entonces, cuando usted trata mal a un hermano, a su prójimo, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, peca en contra de ellos, desea lo que ellos tienen, roba, mata, envidia, todas estas cosas, en última instancia usted está pecando contra la imagen que Dios ha puesto en esa persona. Entonces todos los pecados van en contra de Dios en fin de cuentas, siempre. Todo lo que usted hace. Por eso, ¿quién es el que puede perdonar? Es Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Usted está pecando entonces contra el Dios Santo y Él es el único que nos va a perdonar. Ahora, hay algo que aclarar aquí importante. El salmista cuando habla de perdón, no está hablando de hacerse de la vista gorda, ¿verdad? Hacernos los locos. Esto no es el perdón bíblico. Los israelitas estaban acostumbrados a hacer qué cosa para poder obtener perdón en el Antiguo Testamento. Sacrificio. Levítico 1, lea Levítico 1. Guillermo siempre dice que es su pasaje favorito para evangelizar. El que llevaba el sacrificio ponía la mano sobre el sacrificio en señal de transmisión de pecado y ese animal moría por esa persona. Cuando el salmista habla entonces de perdón de pecados, no es que Dios haga de la vista gorda, vuelva a ver para otro lado e ignore lo que estamos haciendo. El salmista sabe que hay necesidad de ser redimidos por medio de sangre. Por medio de sangre. Entonces, alguien debe cumplir el castigo por ese pecado nuestro. Porque Dios es justo y el perdón es por gracia, pero el pecado siempre debe ser castigado. Siempre. Nunca el pecado quede impune. Todo lo que usted hace, todo como usted peca, todo lo que usted ignora de la ley de Dios, porque inclusive el que puede hacer lo bueno y no lo hace es pecado también, ¿verdad? Todo lo que usted pasa por alto que puede hacer bueno también es pecado. Todo eso, toda injuria, toda calumnia, toda cosa mala que hay en su corazón debe ser castigado. Y alguien debe pagar por eso. Entonces, cuando el salmista habla de perdón de pecados en el sentido del perdón bíblico, él no está diciendo que Dios se haga la vista gorda, sino está confiando en que el Señor va a proveer la forma y la manera de cómo ese pecado va a ser justificado delante de Él. Dios va a proveer. Hermanos, Dios envía a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre, el sacrificio perfecto, una sola vez para siempre, por todos nosotros. Cuando el salmista afirma entonces que en Dios hay perdón, él está afirmando que Dios proveerá los recursos.
para esto. ¿Cómo sabemos que todo el Antiguo Testamento vivía esperanzado en un Redentor? Génesis 3:15. ¿Qué pasó ahí? Dios promete uno descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente finalmente. Los patriarcas antediluvianos todos vivieron en esa esperanza. ¿De qué? De que Dios que es bueno, enviaría un Redentor que pagaría por todos nosotros. Por eso cuando nace Caín, ¿qué es lo que dice Eva? Vamos a ponerle Caín. ¿Por qué? Porque este es el que va a salvarnos. Perdón, este es el que Dios envió para redimirnos de nuestros pecados. No lo era. Después continúan todos los patriarcas. Lean las genealogías. A veces es aburrido, pero es interesante ver los detalles. Cuando nace Noé, ¿qué es lo que dice Lamec? Dice, este es el que finalmente, ahora sí, nos redimirá. No lo era tampoco. Y así en toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Todos los patriarcas, todos los hombres de fe vivieron en la esperanza de que Dios nos justificara por medio de la cruz. Todos. Y ahí es donde nosotros vivimos. Ellos ven hacia adelante. Ellos veían hacia adelante, esperando al Redentor. Nosotros vemos hacia atrás, viendo ese Redentor que ya vino. Amén. En Él esperamos. Ahora, la tercera razón que el salmista da, ¿verdad? ¿La primera cuál era? ¿Quién recuerda la primera? La segunda es la justicia de Dios. La segunda es la misericordia de Dios. Y la tercera es para que Dios sea reverenciado. En la nueva versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, dice temido, creo que es verdad. Y es, pero creo que una mejor traducción la hace valer en este caso es reverenciado. ¿Por qué? Porque el salmista está hablando de un temor, no como aquel que teme que tuvo una pesadilla y se levantó sudando, ¿verdad? O vio una película y le dio miedo. Este no es el temor bíblico delante de Dios. El temor verdadero delante del Señor tiene una característica interesante y es que nos lleva a la reverencia ante Dios, a ser reverentes ante Él, a querer hacer lo que Dios manda que hagamos. A eso nos lleva el temor del Señor. Y esto es lo que está hablando el salmista, ¿verdad? Con Él está el perdón para que las personas lo busquen. Busque de Él. Él es el Dios perdonador y el salmista está apelando a eso, que el Señor perdona y al final la gloria es solamente para Él, para Dios, para que todos sean reverentes ante Él, se rindan ante Él y busquen de Él. Hermanos, la petición del salmista entonces no termina acá. Versículos 5 y 6, después de haber orado, él entra en la expectativa de la respuesta de Dios. Porque de todas formas, ¿qué más puede hacer? Ya oró a Dios, dio sus razones ante el Señor, entendió que era por gracia, que era la misericordia de Dios. Y ahora su alma espera, y su espera es sincera, porque dice que su alma espera en la palabra del Señor. Véalo, versículo 5, esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra ha esperado. Confía en las promesas de Dios. Confía en lo que el Señor ha prometido desde el principio. Hay una historia interesante, dice que en un lugar, no recuerdo dónde, se reunió una gente para orar porque había una sequía. Y se reunieron todos para orar por la sequía. Y dice que llegaron un montón de personas a orar a Dios para que hiciera llover. Pero de todos los que llegaron, solo una niña llevaba un balde para que recoger agua. A veces oramos al Señor y pedimos cosas sin ni siquiera esperar que el Señor responda. Ve el salmista, ¿cómo estaba? Estaba a la expectativa de Él. Y el ejemplo que utiliza es un ejemplo interesante porque dice que es como un centinela, aquel que está toda la noche ahí vigilando, ¿verdad? Como el que está cuidando una bodega. Está toda la noche vigilando, deseando que salga el sol porque sabe que los peligros de la noche son terribles. Ladrones, serpientes, animales, etcétera, etcétera. Igual que los caminantes que iban hacia Jerusalén. La noche es peligrosa, no ande de noche, hermano. Entre más tarde es más peligroso. Pero sí es el centinela, deseando que el sol salga, en la expectativa de lo que el Señor hará. Ahora,
En la última parte del Salmo, mis hermanos, Él se vuelve al pueblo y basado en la experiencia se dirige a ellos a exhortarlos también a buscar del Señor. Vea lo que dice. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, él primero oró a Dios, segundo, dio sus argumentos delante de Dios, tercero, él espera la respuesta de Dios con ansias, y número 4, ¿hace qué cosa? Mientras él espera, predica a sus hermanos. ¿Qué estamos esperando nosotros ahorita? ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Cuál es el propósito de reunir? Adorar a nuestro Rey Jesús. ¿Por qué? Porque nos ha redimido de pecados. ¿Y por qué más? Porque el Señor vendrá. Estamos esperando. Y mientras tanto, se nos ha sido encomendada una misión. ¿Cuál es? Ir al mundo y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Predicar el Evangelio, lo mismo que está haciendo el salmista, mientras espera la respuesta del Señor, mientras espera que Dios conteste, se vuelve al pueblo y le dice, esperen ustedes también en el Señor redimirá a su pueblo, ofrecerá un sacrificio por todo el pueblo. Todos esperaban al Mesías, esperaban a Cristo, nuestro Señor que ya vino. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Y Él da 3 razones por las cuales nosotros debemos esperar en el Señor. Número 1, porque en Él hay misericordia. Número 2, porque en Él hay abundante redención. Número 3, porque Él es quien redime a Israel, porque Él hizo alianza con ese pueblo. No fue con todos los demás pueblos. No fueron con los cananitas, no fue con los egipcios, no fue con los romanos. Fue con el pueblo escogido de Dios, el Israel del Antiguo Testamento y el Israel espiritual del Nuevo Pacto. Amén. En el Señor hay abundante redención. Y eso es lo que el salmista está diciendo, porque los falsos dioses no pueden perdonar. Son producto de la imaginación. María no puede perdonar. Los santos no pueden perdonar. El Papa no puede perdonar. El pastor no puede perdonar. ¿En quién hay perdón? En Cristo. En Dios hay perdón. Abundante redención es lo que está diciendo el salmista. Ya para finalizar, mis hermanos, tengo 2 puntos rápidos nada más. Número 1, Dios, quien es todo misericordioso y bueno, da al hombre abundantes bendiciones, tanto materiales, carro, casa, familia, salud, etcétera, como espirituales. Y en estas bendiciones espirituales está el perdón y no hay nada más importante que eso. Puede faltarle el trabajo, los arrocitos, los frijolitos en la casa. Puede faltarle la salud. Puede faltarle cualquier cosa, mi hermano. Pero lo que nunca nos va a faltar es la bendición del Señor de haber sido redimidos de los pecados. El perdón es lo más importante para nuestra existencia, es lo que más importa. Y piensa esto de esta manera, si la vida cristiana es un alto y bajo en la fe, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene la fe a tope todo el tiempo y se va nivelando a través del tiempo. Ese Dios que, como dice Efesios, capítulo 2, nos ha dado vida cuando estábamos muertos. ¿Qué tan difícil para Él es sacarnos del fondo del pozo cuando ya nos ha revivido? Clame a Dios, clame al Señor en su momento difícil. Busque de Dios, busque del perdón de nuestro Señor, porque Él está dispuesto a oír nuestra oración sincera para perdonarnos. Número 2, mis hermanos, piense cómo está respecto a Dios usted hoy. Y tal vez en algún momento se ha sentido lejos de Él, perturbado, profundo, en un pozo donde no hay salida. Ha perdido la alegría de la salvación, lee la Biblia y no es nada. Y ya no clama a Dios. No encuentra ninguna emoción en la Biblia.
Recuerde, mi hermano, donde quiera que usted esté, tenemos la opción de llegarnos a Él con súplica, con un corazón humilde. Y podemos argumentar a Dios, de decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Deme 5 razones por las cuales debería ayudarlo. Y analice, ¿por qué el Señor debería ayudarnos? Para que podamos ser tratados con misericordia y seamos traídos a Él nuevamente y a su rebaño. Cristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, deja las 99 y va por la única que se había perdido. Clámese a Dios, a ese Señor. Dios está siempre con su pueblo, aún en los momentos más oscuros de su vida. Estos son salmos de la peregrinación, ¿verdad? Y algo interesante de los salmos de la peregrinación es que a veces las comunidades enteras se ponían de acuerdo para ir a Jerusalén. Entonces había el pueblo de Santa Cruz allá en Guanacaste que venía para San José, algo como el 2 de agosto pero sin el paganismo. Entonces se ponían todos los de Santa Cruz de acuerdo para venir a San José o a Cartago. Y todo el pueblo se ponía, alistaban sus maletas, sus hijos, sus cosas y se iban de camino. Allá a lo largo del camino se encontraban con los de Esparza, que venían también para acá. Ah, mira, el pueblo de Esparza también va para allá, qué bonito. Y se encontraban y se unían y caminaban juntos. No todo era malo durante el camino. Iban adorando a Dios, encontrándose con otros que también iban a adorar al Señor, cantando Salmo 130. Y ahora nosotros en 2025, que vamos a la Jerusalén celestial, nos hemos encontrado con otros hermanos también. Y esto es lo hermoso, que Dios nos une y ahora podemos cantar todos con alegría lo bueno que es ese Dios y cuán bueno que es el Señor, que de lo profundo ha redimido un pueblo y nos ha sacado adelante y nos ha unido para luchar por una misma fe. Amén. Oremos. Padre Santo bueno, estamos agradecidos, oh Dios, con tu palabra, Padre bueno. Gracias, Señor, por tanta misericordia que no merecemos, Padre. Gracias, oh Dios, por habernos unidos a tantos hermanos buenos, deseosos de caminar este camino hacia la Jerusalén celestial. Y aquí vamos juntos, oh Dios. Bendice tu pueblo que clama a ti. Bendícenos a todos. Ayúdanos a seguir firmes hasta que tú vengas o hasta que muramos, Señor. Bendice esta tu santa iglesia y a todas las iglesias que claman verdaderamente tu nombre, Señor. Ayúdanos porque solo en ti hay perdón, Padre. En nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Invitar a mi hermano John que pase adelante.